Así pues, tenemos nuestro ábaco de carga donde podemos constatar la variación de la capacidad con el ancho de la cimentación para las distintas relaciones B sobre L. Nótese que para el caso de la figura estamos yendo de una relación B sobre L de punto 1 asociada a una cimentación corrida hasta una cimentación cuya relación B sobre L es igual a 1, lo cual hace referencia a una cimentación de tipo cuadrada. Una de las grandes ventajas de los ábacos de Meyerhoff en comparación con Terzaghi es que podemos ver de manera directa el efecto de la forma reflejado sobre la capacidad, a diferencia de lo que puede ser en el caso de Terzaghi, donde los factores de forma sencillamente representan constantes que dependen del tipo de cimentación. El mecanismo de falla de Meyerhoff es similar al establecido en la teoría de Terzaghi, con la consideración adicional de la importancia que tiene el efecto de cortante sobre el tramo CD, y que para el caso de Terzaghi no es considerado dentro de la ecuación de capacidad portante. A partir de lo anterior, Meyerhoff propuso el uso de factores de profundidad D dentro del cálculo de la capacidad de carga, además de considerar factores de inclinación I en caso de tener una carga inclinada por parte de la superestructura. En pantalla podemos observar la ecuación de capacidad de carga de Meyerhoff para una cimentación superficial. Nótese que al igual que en la ecuación de Terzaghi se tiene el aporte de la cohesión, la sobrecarga y el peso propio, en donde los n son conocidos como los factores de capacidad de carga, los cuales son función del ángulo de fricción phi del suelo de fundación, y en donde los factores de forma S y de profundidad D serán función para el caso de Meyerhoff de la relación B sobre L y DF sobre B respectivamente. Como lo dijese previamente, en caso de tenerse una carga inclinada que proviene de la superestructura, la ecuación está dada como la expresión en la parte inferior de la pantalla. Ya dentro de nuestra hoja de cálculo, previamente he hecho una copia de la capacidad de carga de acuerdo a la teoría de Terzaghi, y a partir de ello he completado la ecuación de la capacidad última incluyendo los factores de forma y profundidad. Esto se puede notar en el encabezado en el rango seleccionado en pantalla. A partir de lo anterior podemos entonces realizar una organización de nuestra hoja conforme lo establecido bajo la teoría de Meyerhoff. En principio verificando las características de los parámetros geotécnicos del suelo de fundación y organizando los factores de capacidad de carga. Para este caso voy a seleccionar el encabezado que se encuentra en la celda A10 y lo voy a llevar a la celda E4, eliminando el texto forma y trasladando los valores de NQ, NC y N-gamma. Esto nos va a permitir tener una mejor visualización de los parámetros y nos va a permitir también tener una mayor cantidad de espacio para poder verificar los cálculos y eventualmente los ábacos con la teoría de Meyerhoff. Los valores restantes que provenían de la capacidad de carga de acuerdo a la teoría de Terzaghi los borro. En pantalla podemos observar los factores de capacidad de carga y de forma de acuerdo a la teoría de Meyerhoff. Podemos notar que para el caso de los factores de capacidad de carga, cada uno de estos representa un aporte importante dentro de la ecuación. Cabe notar que cada uno de estos factores es función del ángulo de fricción del suelo de fundación. Y es importante resaltar también que el factor más importante viene siendo el NQ, en tanto este representa un insumo clave para el cálculo del NC y el cálculo del N-gamma. Para el caso de los factores de forma, estos son dependientes de la relación B sobre L y son también función del K sub P, que representa el coeficiente de presión lateral de tierras en condición pasiva. Vayamos entonces a nuestra hoja de cálculo y comencemos con la programación de estos factores. De vuelta en nuestra hoja, lo primero que hacemos es pararnos sobre la celda A8 y eliminar la letra gamma del término K sub P. Ahora borramos el contenido establecido en la celda B8 y hacemos la programación del K sub P. Esto conforme a la teoría de Rankine para la condición pasiva. En este caso tendremos que el valor del K sub P será igual entonces a la tangente cuadrada de 45 más phi medios. De esta manera hacemos nuestra programación en función de o conforme la función tangente, la opción radianes de nuestro ángulo, que es equivalente a 45 grados más 0.5 por el valor de phi. Hacemos el cierre del ángulo, el cierre de los radianes
el cierre de la función trigonométrica y elevamos al cuadrado. Esto nos permite constatar entonces que el valor del caso P para un ángulo de 30 es igual a 3, como es de esperarse. Ya a partir de esto podemos proceder con el cálculo de los factores de capacidad de carga, NQ, NC y N gamma. Comencemos entonces con el valor del NQ. Este es igual a la función de exponencial que multiplica al valor de pi, que multiplica a su vez a la tangente de radianes del ángulo phi. Cierro el ángulo, cierro los radianes, cierro lo concerniente al exponente de la función e y multiplicamos por la tangente cuadrada de 45 más pi medios. Una vez más cerramos nuestro ángulo, cerramos nuestros radianes y procedemos a elevar la función trigonométrica al cuadrado. De esta manera tenemos un valor de 18.40 y podemos, como parte de nuestro formato y de nuestra visualización, disminuir decimales, ejercer un formato descentrado y hacer un copiado del formato para que nuestro valor de NC y N gamma también preserven o conserven las mismas características. Si nos vamos ahora a nuestro NC, este estará dado como el valor de NQ menos 1 que multiplica a la función cotangente de phi, acordándonos siempre de llamar la función radianes para poder convertir nuestro ángulo de grados a radianes y poder así entonces tener un cálculo adecuado. Para el caso de estudio, un phi de 30, tenemos un valor de 30,14. Por último, nos vamos a nuestro valor de N gamma, donde tenemos que este es igual al valor de NQ menos 1 que multiplica a la tangente de radianes de 1.4 por el valor del phi. Una vez más nos aseguramos de cerrar bien nuestro ángulo, cerrar nuestros radianes, y de esta manera entonces tenemos que el valor del N gamma para un phi de 30 es 15.67. Si hacemos entonces una inspección de la magnitud de los factores de capacidad de carga de acuerdo a la tabla 4.4 del libro de Foundations, Analysis and Design de Bowles, podemos observar entonces que para un valor de phi igual a 30 se tienen los valores previamente reseñados. Es importante notar también que para el caso de esta tabla se cuentan con 3 valores de N gamma, esto para la teoría de Hansen, Meyerhof y Bessig. Aquí entonces podemos notar cómo nuestro N gamma para la teoría de Meyerhof es equivalente al obtenido en la hoja de cálculo. Esto nos permite corroborar entonces que los cálculos son adecuados y que podemos proceder con el siguiente paso: el cálculo de los factores de forma conforme la relación B sobre L. Procedamos entonces con el cálculo de los factores de forma. Vamos a asegurarnos en primera instancia sobre la celda A10 de darle un encabezado propio y vamos a colocar como parte de nuestro cálculo la relación B sobre L y vamos a colocar allí los distintos factores para cada uno de los aportes de la ecuación de capacidad portante. Recuerden que siempre me gusta darle un formato especial, estrictamente de subíndice, a la letra que acompaña cada uno de los aportes. Y para el caso del aporte del peso propio, esto viene siendo la letra gamma. Vamos a darle, además del subíndice, la tipología symbol para ser consecuentes con la notación que se maneja desde la ecuación y desde las distintas teorías. Ya a partir de esto podemos entonces proceder con el cálculo de los factores. Para ello voy a definir 5 relaciones B sobre L que cobijen distintas tipologías o tipificaciones de cimentación, yendo desde una cimentación de tipo corrida para una relación de B sobre L igual a 0.1, que voy a colocar al igual que los parámetros geotécnicos en color azul. Le voy a dar acá un mayor número de decimales
y voy a asegurarme de establecer para las filas siguientes distintos valores, en este caso punto 25, una relación de punto 5, punto 75 y 1, en lo que vendría siendo como tal una cimentación de tipo cuadrada, en donde B y L tienen las mismas dimensiones. Ya entonces, para el caso del SC, este es igual a 1 más 0.2, que multiplica al valor de K sub P, el que se encuentra reseñado en la celda B8, y el cual vamos a fijar con F4, y que multiplica a la relación B sobre L. Vamos a asegurarnos que para esta relación hundimos dos veces el valor de F4, esto para que nos deje fija, en este caso la fila 11, y podamos entonces estar moviéndonos a través de las columnas con las distintas relaciones B sobre L que hemos decidido calcular. Ya a partir de esto entonces hacemos Enter y procedemos a corrernos hacia la derecha para notar cómo hay un aumento progresivo del valor de SC conforme se da un aumento de la relación B sobre L. Hacemos exactamente lo mismo para el caso del SQ, programando esta como 1 más punto 1 por el valor de K sub P, que también va a estar fijo con F4 y que multiplica a la relación B sobre L, que estará fija en términos de fila y que podrá moverse en términos de columna. Así pues, entonces nos volvemos a mover sobre la derecha, notando también un aumento del SQ conforme se aumenta la relación B sobre L. Y por último, para el caso de S gamma, este será igual al valor de SQ para un valor de phi mayor a 10, el cual es nuestro caso. De esta manera, entonces, lo único que tenemos que hacer es igualar al valor de SQ previo y movernos sobre la derecha, y así entonces tenemos la programación de nuestros factores de forma dentro de nuestra hoja de cálculo. Seguimos ahora con el cálculo de los factores de profundidad. Una vez más establecemos un encabezado, al cual le vamos a dar un formato de negrita y subrayado, y vamos a colocar como aspecto relevante del cálculo de este factor información respecto a la profundidad de desplante de F, al ancho de la zapata P. Vamos a colocar también información sobre la relación de F sobre B, y vamos a copiar los valores de S, los vamos a pegar en el rango que estamos viendo en pantalla y nos vamos a asegurar en este caso de cambiar la letra S por D. Por último, le damos un formato, en este caso de subíndice, a la letra F para lo que viene siendo el desplante, y que también debe verse reflejado en la relación de F sobre B. Ya como acto seguido vamos a colocar un valor de profundidad de desplante, en este caso voy a colocar 1, voy a darle un formato en color azul para que se entienda que es un valor de entrada o hace referencia a un parámetro de entrada y que es movible dentro de la hoja de cálculo. Y vamos a establecer también como parte de nuestra hoja distintos anchos. Voy a comenzar en primera instancia con un ancho de 0.5. Voy a pegar el formato sobre las celdas a la derecha y voy a establecer distintos anchos, los cuales serán sumamente útiles a la hora de dibujar nuestros abacos de capacidad de carga. Ya a partir de esto entonces podemos realizar el cálculo de la relación de F sobre B. Esto se hace de manera muy sencilla, estableciendo el de F como una constante, hundimos F4 y lo único que hacemos es dividir por el valor del B, que al igual que en el caso de los factores o del factor B sobre L, lo vamos a fijar sobre la fila y lo vamos a mover solamente a través de la columna. Así pues tenemos entonces un valor de df sobre b que va disminuyendo conforme se presenta un aumento del ancho de la cimentación. Para este caso voy a colocar
el de F sobre B en color negrita para que se entienda que es el resultado de un cálculo y que por ende no tiene que ser movido dentro de propiamente el cálculo de los factores de profundidad y eventualmente el cálculo de la capacidad de carga. Ya entonces podemos comenzar con el cálculo del valor del DC. Este está dado como 1 más 0.2 que multiplica a la raíz de K sub P, en este caso lo vamos a fijar con F4, y que multiplica a la relación de F sobre B, la cual le vamos a hundir 2 veces F4 para que quede fijo en términos de fila y se pueda mover en términos de columna. Aquí podemos ver entonces nuestro valor. Voy a aumentarle el decimal, voy a darle un formato de negrita y voy a asegurarme de que este formato sea representativo de todas las celdas sobre las que quiero establecer los distintos valores del D. Ya entonces nos movemos sobre la derecha y podemos notar entonces cómo hay una disminución del factor de profundidad, en este caso para el aporte de la cohesión, conforme se da un aumento del ancho de la cimentación o conforme se da una disminución también de la relación de F sobre B. Seguimos entonces con el cálculo del DQ. Este está dado como 1 más 0.1, una vez más por la raíz de nuestro K sub P, que va a ser un valor fijo a través de F4 y que va a multiplicar a la relación de F sobre B, para la cual nos vamos a mover a través de la columna. Procedemos entonces hacia movernos hacia la derecha y al igual que en el caso de los factores de forma, el valor del de gamma será equivalente al valor del DQ, esto para ángulos de fricción del suelo de fundación mayor a 10 grados, y lo cual es nuestro caso. De esta manera entonces lo único que tenemos que hacer es igualar al valor anterior y corrernos sobre la derecha para así tener entonces nuestros factores de profundidad completamente listos y aptos para seguir en el cálculo de la capacidad portante o la capacidad de carga conforme a la teoría de Meyerhof. Procedemos entonces con el cálculo de la capacidad de carga última. Nos paramos ahora sobre la celda A24 y vamos a establecer para esta un valor de kPa o kilopascales conforme las unidades que venimos manejando dentro del ejercicio. A diferencia de los ábacos de Terzaghi, los cuales están dados o que muestran la variación del ancho de la cimentación con la carga admisible o carga última para distintas profundidades de desplante, es necesario para la teoría de Meyerhof realizar la variación de los ábacos en términos de las distintas relaciones B sobre L, en tanto estos factores son importantes a la hora del cálculo, tal y como se puede ver en la parte superior del enunciado donde tenemos la ecuación. En este sentido, en este orden de ideas, lo que podemos entonces proceder es sobre el rango 25-26, voy a asegurarme de combinar y centrar, establecer allí lo que viene siendo la relación B sobre L, la cual definimos para los factores de forma. Podemos entonces realizar una selección de los valores de B sobre L a través del comando control C, venirnos a la opción establecida dentro del portapapeles, venirnos a la celda A27 y allí hacer un pegado transpuesto de estos valores, establecer a través de la función combinar y centrar los distintos valores de B sobre los cuales queremos ver la variación de nuestros ábacos y llamar, como no, los valores establecidos en la parte superior y a los cuales podemos darles un formato en negrita, lo mismo para la relación B sobre L, entendiéndose que esta proviene de los factores establecidos en la fila 11 de nuestra hoja, y ya entonces sobre el rango en cuestión realizar el cálculo de la capacidad de carga última en función de los distintos anchos y las distintas relaciones B sobre L. Vayamos entonces a programar la capacidad de carga última.
Comencemos entonces con un ancho de cimentación de 0.5 metros y una relación B sobre L de 0.10. Así pues tendremos entonces que nuestra capacidad será igual al valor de C, cual vamos a fijar con F4, por el valor de NC, también lo fijamos con F4, por el valor del SC, vamos a utilizar el valor establecido sobre la celda B12 para un ancho, un parámetro B sobre L de 0.1. Al igual que los anteriores lo vamos a fijar con F4 por el término DC, el cual vamos a hundir sobre él F4 dos veces para que nos permita mantener fija la fila y movernos a través de los distintos valores de columna. Esto debido a que el D varía en función del B y es en parte el movimiento que queremos hacer sobre la derecha para tener los distintos valores de la capacidad de carga última. Seguimos entonces con el aporte de la sobrecarga. Tenemos acá entonces gamma por df en relación al Q. Fijamos el gamma. Tenemos nuestra profundidad de desplante, la cual también vamos a fijar. Y la vamos a multiplicar por el valor del NQ. Luego vamos a seguir multiplicando por el valor del SQ. Esto para la relación B sobre L de 0.1, que también fijamos con F4. Y el valor de DQ, dimos dos veces F4 para que nos podamos mover sobre la columna. Seguimos entonces ya con el último aporte, 0.5 por el valor de gamma, por el valor del ancho de la cimentación. En este caso voy a hundir acá la celda B26, dos veces F4 para movernos en términos de columna, y multiplicamos por el valor del N gamma, el cual fijamos, por nuestro S gamma, el cual también fijamos, y por nuestro D gamma, el cual vamos a hundir F4 dos veces para movernos a través de la columna. Hacemos Enter y podemos notar entonces cómo nuestro valor de capacidad de carga última es de 796.6 kilopascales. Podríamos entonces aumentar la cantidad de decimales y ya como parte de esto podemos desplazarnos un poco hacia abajo sobre nuestra hoja y corrernos hacia la derecha y evidenciar cómo hay un aumento importante y progresivo de la capacidad aportante conforme se da un aumento del ancho de la cimentación, lo cual es esperado y que fue un resultado que obtuvimos dentro del abaco de capacidad de carga de Terzaghi. Ahora el paso siguiente consiste en pararnos sobre la celda B27, movernos o arrastrar la fórmula hacia abajo, notar que para el caso de estudio el valor permanece constante, esto es de esperarse por los F4 que hemos hundido previamente. Y ahora lo que vamos a hacer es ir cambiando los distintos valores de B sobre L para poder establecer un arrastre final y que podamos observar en mejor perspectiva o con una mejor visualización los resultados de la capacidad de carga última. Sobre la celda B28 hundo F2 y voy a asegurarme de correr los valores de S hacia la relación B sobre L de 0.25. Hago lo siguiente con la relación BL sobre 0.5, procedo de la misma manera con 0.75 y por último lo hago con la relación B sobre L igual a 1. De esta manera podemos también observar que hay un aumento importante de la capacidad de carga última cuando se mantiene el mismo ancho de cimentación y cuando hay un aumento o hay una variación en el parámetro B sobre L. Así pues, lo que ya nos resta como parte de este cálculo es seleccionar el rango B28-B31 y corrernos hacia la derecha y constatar entonces nuestro cálculo de la capacidad de carga para la condición establecida de acuerdo a la teoría de Meyeroff. Para una mejor visualización podemos entonces volver al formato establecido para el ancho B y así poder entonces notar
que todo lo que está contenido dentro de este rango o el rango en cuestión que estoy señalando en pantalla representa la capacidad de carga última. Podemos venirnos entonces a nuestra celda A23, podremos como parte de esto copiar y ahora cambiar el término último o última por admisible, esto para el cálculo de la capacidad de carga admisible. Podemos realizar un copiado del rango previo, esto para facilitar lo que viene siendo, digamos, en términos de visualización. Podemos entonces acá colocar los valores de ancho o llamarlos hacia esto. Podemos borrar el rango que aparece en pantalla y sencillamente lo que hacemos es venirnos o establecer un valor admisible. En este caso voy a utilizar un factor de seguridad de capacidad portante conforme la metodología ASD. Esto es diseño por esfuerzos admisibles, es decir que voy a dividir mi capacidad última por un factor de seguridad de 3. Podemos entonces, como parte de esto, arrastrar y arrastrar también hacia abajo para efectos y verificar que todas las capacidades últimas han sido divididas en este caso por un factor de seguridad global. Esto, como les dije hace unos instantes, conforme la metodología ASD. Así pues, lo único que nos resta es coger estas capacidades portantes que hemos establecido como parte de nuestro análisis y dibujarlas para generar nuestros abacos. En aras de proceder con una buena visualización de los abacos y teniendo en cuenta que nuestro espacio faltante para la hoja principal es bastante corto, voy a realizar una selección de las celdas que en este caso están vacías o las filas propiamente que están vacías y que hacen parte de los separadores de los distintos enunciados, para sobre estas disminuir el tamaño o el alto en términos de los píxeles. Voy a bajarlo hasta un valor de 10, puede ser incluso de 8. Esto nos permitirá tener una zona mucho más grande para la visualización del abaco. Y antes propiamente de colocar nuestra información dentro del gráfico, voy a colocar aquí el título leyenda, incluso puedo bajarlo un poco más, y voy a través de la opción concatenar una cadena de texto, en este caso que represente la relación B sobre L, en donde esta sencillamente va a ser igual a través de la opción o la tecla aspersand a los valores establecidos sobre el rango A36 a A40. Cierro la opción en pantalla de la función concatenar. Aquí podemos ver entonces cómo tenemos nuestro valor de B sobre L y ya lo único que hacemos es arrastrar para tener esta cadena de texto lista. Esto será sumamente útil para efectos de la visualización dentro del gráfico. Ya entonces lo que hacemos, nos vamos al menú insertar, insertamos como parte de nuestro problema un gráfico de dispersión. En este caso no me interesa ver reflejado aquí un título. Puedo, como parte de esto, hacer un poco más pequeña el gráfico o ajustarlo al tamaño de la hoja principal. Y ya podemos venir entonces a hacer una selección de datos. Voy a quitar esta función o esta primera serie que aparecía de manera predeterminada y voy a ir agregando las distintas series para ver representados los distintos valores de la capacidad de carga admisible. Comenzaré con la primera, B sobre L igual a 0.1, estableceré los valores de X, esto en este caso vienen siendo el ancho de la cimentación, y los valores de Y es el rango que estoy seleccionando en pantalla. Podemos entonces ver cómo nuestra capacidad admisible ya se ve reflejada en el gráfico y podemos proceder de la misma manera para las otras relaciones B sobre L.
Así pues, podemos evidenciar en pantalla nuestro ábaco ya generado para las distintas relaciones B sobre L, y lo que nos queda entonces es, como siempre, darle un poco de cariño a la gráfica, como me gusta decirlo, en términos del formato y de la visualización. Ya en pantalla podemos ver un ábaco con un mejor formato de visualización. Nótese que para el caso he colocado títulos tanto a nivel horizontal como vertical. He colocado también la leyenda dentro del gráfico, particularmente me gusta este tipo de visualización, y podemos notar entonces para las distintas relaciones B sobre L cómo hay una variación de la capacidad de carga admisible conforme aumenta el ancho de la cimentación. Es importante reseñar que el gráfico en cuestión tiene un inconveniente, y es que para el ancho de cimentación de 1 la capacidad de carga es menor que para el ancho de 0.5. Esto básicamente obedece a una limitante que tiene la teoría de Madoff y que bien vale la pena discutir a continuación. La ecuación de capacidad de carga de Madoff, al igual que la de Terzaghi, fue desarrollada para cimentaciones superficiales, en donde se debe cumplir que la profundidad de desplante sea menor o igual que el ancho de la cimentación. Esto básicamente es la representación de la limitante que acabamos de mencionar, en donde se tiene que para el de F sobre B de 2, las capacidades de carga que se obtienen dentro de nuestra hoja no están conformes las hipótesis establecidas por Meyerhoff para el cálculo de Kuzubu. En ese orden de ideas es importante realizar una corrección dentro de los anchos B para eliminar este problema dentro de los ábacos. Así pues, si decidiésemos entonces comenzar con un ancho de 1 y establecer incrementos hacia la derecha hasta un valor máximo de 3,5, de manera que todos nuestros B puedan cambiar tanto en la capacidad última como en la capacidad admisible, podríamos observar cómo el problema ha sido eliminado. En este caso, este comportamiento es más cercano a lo esperado, tal y como lo pudimos ver con los ábacos de Terzaghi, en donde tenemos un mayor aumento de la capacidad conforme aumenta el ancho de la cimentación. Esto se aprecia bastante bien para las distintas relaciones B sobre L que establecimos dentro de la hoja de cálculo. La razón de que esto ocurra básicamente puede explicarse a partir de la gráfica establecida por Bessig en cuanto al efecto de la densidad relativa en los modos de falla, en donde podemos apreciar que para la relación de F sobre B se establece la separación entre el modo de falla local general y de punzonamiento, y en donde también es apreciable cómo la zona en color azul es predominante de cimentación superficial, mientras que la zona en color rosa o un rojo pálido es predominante de cimentación profunda. En este sentido, en este orden de idea, para las relaciones de F sobre B mayores o iguales a 2, las diferencias entre la capacidad de carga de Meyerhoff y Terzaghi tienden a ser pronunciadas, y más aún para las relaciones de F sobre B mayores o iguales a 2, hay una tendencia de la misma ecuación a analizarse como una falla de punzonamiento, y esto es propio de las cimentaciones profundas. En ese sentido, en ese orden de ideas, es importante hacer la restricción de nuestra capacidad o de nuestros ábacos para evitar problemas como los que acabamos de ver, en donde veíamos cómo la capacidad de carga empezaba en un valor alto, volvía a bajar y luego volvía a subir. Así pues, tenemos nuestro ábaco de carga donde podemos constatar la variación de la capacidad con el ancho de la cimentación para las distintas relaciones B sobre L. Nótese que para el caso de la figura estamos yendo de una relación B sobre L de punto 1 asociada a una cimentación corrida hasta una cimentación cuya relación B sobre L es igual a 1, lo cual hace referencia a una cimentación de tipo cuadrada. Una de las grandes ventajas de los ábacos de Meyerhoff en comparación con Terzaghi es que podemos ver de manera directa el efecto de la forma reflejado sobre la capacidad, a diferencia de lo que puede ser en el caso de Terzaghi, donde los factores de forma sencillamente representan constantes que dependen del tipo de cimentación.
Ya como aspecto final, si hacemos una previsualización de nuestra hoja de cálculo, podemos notar que esta se encuentra dentro de la página principal y estaríamos en un punto en donde ya podemos mejorar el formato de presentación de esta hoja, como siempre colocando quizás el logo de nuestra compañía, de nuestra empresa, colocando un formato tipo tabla, organizando un poco para hacerlo más presentable, para que esta hoja de cálculo sirva como un anexo, ¿no? Como una memoria de un estudio geológico geotécnico, un estudio de suelos donde se deba dar recomendación de cimentación.